Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que toca nuestros debates Transforma España. Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico, ¿cómo Hoy estás? toca mujeres que transforman España. Feliz año a todos nuestros oyentes. Por supuesto, eso lo primero de todo. Feliz año, felices Reyes, que seguro que se han portado bien con todos nuestros oyentes. Conmigo fenomenal, he debido ser muy buena. Pues de eso no me cabe ninguna duda. Y hoy tenemos un tema apasionante. Pues sí, un tema apasionante y que además es muy importante hablar. Hemos hablado ya alguna vez de algo parecido, no exactamente así, pero yo creo que hay que insistir mucho sobre este tema y nos acompañan. Bueno, ya sabes, el equipo de IWF, que nos trae siempre mujeres espectaculares. Ya sabes que es un grupo que acerca mujeres a mujeres y que hacen una labor importante, primero entre ellas mismas y después de mentorización, de conexión de mujeres importantes en la vida económica, empresarial y social en España. Y nos acompañan Sara Bigger. Buenas noches, Sara. Sara es vieja amiga de la Fundación, ha trabajado con la Fundación en muchos proyectos y desde luego siempre que la llamamos está siempre servicial y dispuesta con la Fundación, o sea que le agradecemos mucho. Gracias, actualmente Sara es CEO de la Cámara de Comercio Franco-Española y consejera independiente de varias compañías, de varias sociedades, que es de la aseguradora AXA. Ha sido socia directiva de la firma Alto Partners, que es ahí donde la conocimos en la Fundación, Alto Partners Executive Search, y presidenta de la Cámara de Comercio Franco-Española. Antes que CEO fue presidenta. Ha sido consejera delegada del Parque Tecnológico de Castilla y León y vicepresidenta ejecutiva de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León. Es licenciada de Derecho, MBA por ICADE, máster en Marketing y Dirección Comercial por ESIC y Global Senior Management Program en la Universidad de Chicago y el Instituto de Empresa. Mentora de programas del Women to Watch de Pricewaterhouse y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Quiero Trabajo y colaboradora de la Fundación Transforma España, como decía anteriormente. Tenemos también a Asunción Zaragoza. Buenas noches, Asunción. O Asun, para los amigos. Asun es CEO de Emays Iberia, mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, y tiene responsabilidad en España y Portugal. Tiene más de 70 centros y 6.000 empleados en ambos países. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE Business School. Su trayectoria profesional se inició en el ámbito de la consultoría en Accenture, pero después ha trabajado en el tema financiero en General Electric y en La Casera. Y en el año 2002 entró en el sector de la tercera edad, de la mano del fondo italiano Invest Industrial, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector sociosanitario. Ha impartido clases de contabilidad de costes, que era la peor de las contabilidades en la uni. Yo recuerdo la contabilidad de costes como y ha sido docente en el programa FMP de General Electric. Luego María Jesús Chusa nos ha acompañado ya también otra vez en un programa de inteligencia artificial, pero ella tiene varios sombreros. Y entonces es abogada y una apasionada del derecho y experta en inteligencia artificial, innovación legal y legaltech. E introductora del Legal Design Thinking en España. Ahora se dedica a impulsar Maturalmente, que es una web de maturalmente.com, pero que es un proyecto más allá de una web, que asesora en la transformación digital
a empresas, profesionales y organizaciones del sector legal. Es autora de libros, ha escrito varios libros, conferencias. El último es El arte de envejecer sabiamente. Aquí lo tengo yo, de hecho. Claro, que estuvimos viéndolo previamente. Estuvimos hablando con ella, con Eduardo, con nuestro presidente. Estuvo hablando y compartiendo cosas del libro. En fin, muy bien, muy interesante. Y es, como imparte conferencias y formación muy a menudo sobre planificación estratégica, transformación digital, legal tech, marketing, comunicación, recursos humanos, en fin. Es Top Woman in Legal Tech por ILTA, Top 100 Mujeres Líderes, y luego es Inspira Law por Iberian Lawyer. Bienvenida, Chusa, también Chusa, a nuestro programa. Ya ha venido otra vez, es la segunda vez que nos sí. visita. Ya ha estado antes con nosotros. Sí. Y por último, y al otro lado de la línea, tenemos a Ana Muñoz. Ana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A Ana le hemos dado un paso un poco tarde, o sea que se ha perdido el principio, pero no pasa nada. No, más que paso, he sido yo la que ha las presentaciones, la bienvenida y felicita del año, así que bienvenida, Ana. Ana estudió Económicas en la Universidad de Zúrich y tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Ha desarrollado su carrera en varios países, siempre en el mercado financiero, en Merrill Lynch. Y desde hace unos años es consejera independiente en varias empresas y dedica mucho tiempo a mentorizar a gente joven, cosa que me parece muy interesante. Por toda su carrera internacional, además, hay que resaltar que Ana habla 7 idiomas, ni más ni menos. Así que bienvenida, Ana, y buenas noches a todos. Y aquí empezamos ya con este tema que promete. Vale, pues vamos a hablar del envejecimiento en la sociedad actual. Es sin duda uno de los grandes de las grandes cuestiones que tenemos no solo como país sino como sociedad en general, sobre todo en todo el mundo civilizado, de todo lo que implica en cuanto a cuidados, en cuanto a veces cuestiones de marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Tal y como lo habéis planteado, yo os haría unas preguntas a cada una, pero esto es más un diálogo, ¿vale? Entonces, aunque yo os señale, os empiece con una pregunta a Sara, por ejemplo, pues luego podéis opinar el resto también sobre el mismo asunto, ¿no? Para que sea un poquito más dinámico y un poco más fluido el diálogo, el debate o las reflexiones que queramos hacer. Porque, fíjate, yo empezaría incluso preguntándole a Chusa, que quizás sea la más experta en esto del arte de envejecer. ¿Cuándo podemos considerar que alguien es, yo no quiero llamarle viejo, pero mayor, o entramos en eso que llamamos la tercera edad, que yo tampoco sé ya si eso es correcto decirlo así, pero bueno? Pues no hay respuesta para esto. Vaya hombre, pues nada. Pues no hay respuesta. Las autoridades, te hablo del Banco Mundial, sí, Naciones Unidas, la Unión Europea, tampoco están de acuerdo, tampoco hay una unidad, incluso a nivel institucional, de quienes deben diseñar las estrategias y las políticas, ¿no? Y este es uno de los grandes retos. ¿Qué ha pasado? Que hace muy poco tiempo nos hacíamos mayores con 50, 55, sí, ya éramos mayores. Sí. Ahora, pues, ¿cuándo somos mayores? No sé, yo cuando presento el libro, llevo 2 meses ahora, 2 meses, no, 1 mes y pico presentándolo, y en audiencias de 30 personas, normalmente el público es de 55 para arriba. Sí. Y cuando les hago la pregunta, bueno, si yo os digo quién de vosotros es mayor, por favor, levantadme la mano. Y nadie levanta la mano. El otro día, en la ciudad de Astorga, en la biblioteca, lo presenté, y de toda la audiencia, solo una señora de 92 levantó la mano. Los demás, que tenían 70, 65, nadie. Y les volví a respetar. ¿Creéis entonces que ninguno sois mayores? No, yo me siento muy bien. Yo no tengo, yo mi edad. Entonces la gente mezcla el concepto de edad biológica con edad cronológica, con edad psicológica. Está todo mezclado. No nos gusta ser mayores. El concepto viejo, mayor, abuelo como abuelo con tus nietos, sí, pero abuelo de eres un abuelo efectivamente, no. Y esto es un problema. ¿Cómo llamamos a los mayores y cómo hablamos con los mayores? Me parece que es la parte más fundamental de todo esto. No sé cómo lo veis, Sara, Asun, Ana. Sí, yo quería, perdonad. Sí, venga, Ana, lánzate. Si las demás quieren entrar o no, pues no os veo.
Yo creo que este es uno de los grandes fallos del capitalismo desde que se desarrolló. Todo el marketing, toda la sociedad se ha fijado en la juventud, en la belleza, en el deseo, en el consumismo, y eso ha hecho que, por rechazo, como bien decía Chusa, el ser viejo es un horror, es como algo que nadie quiere ser. Y en realidad la alternativa a ser mayor es no serlo, es morirse. O sea, que es de locos que no entendamos que es una maravilla ser mayor y que es una fase de tu vida fantástica, empiece cuando empiece, sea a los 50, a los 80, a mí me da igual. Y yo creo que ese es el problema, que la sociedad tiene que entender y cambiar de cultura, en esto y en muchas cosas, pero desde luego en esto seguro. Sara, perdón, nada. Asun y Sara, sí. Es cierto que a nadie nos gusta hacernos mayores o pensar, pero sé que es cierto que hay circunstancias en la vida que te llevan a determinados cambios, ¿no? Que indican que pasas a otras etapas, como puede ser la jubilación profesional, como puede ser tu salud, quieras o no, empiezas a tener achaques y si no vas al gimnasio ya te duele todo. Entonces, aunque no queramos, es cierto que hay circunstancias ante las que hay que prepararse, tengas 50 o 70. Yo tuve una abuela que con 90 decía ahora que empiezo a ser mayor y tuvo la suerte de que murió con 103 y estaba estupenda y no tenía nada. Pero que es también muy mental la edad que tú tienes de actitud ante la vida y de cómo quieres vivirla. Pero hay cosas que es que son, o sea, puedes tener 70 y sentirte estupendo, pero no eres una persona de 30, ¿sabes? Es obvio. Entonces, Sí, yo creo que además en nuestra civilización no valoramos la madurez, porque a veces ya la vejez es quizás en ese momento en que empieza un declive físico, psicológico, ¿no? Que podemos empezar a pensar a partir de los 80 y tantos, excepto en estos casos de tu abuela que estaba estupenda con 103, pero quizás la vejez ya sí que es un punto más, pero hay muchos años de madurez, ¿no? Nosotros hemos tenido un seminario sobre una palabra que se usa, Silver Economy, y se habla de que la Silver Economy empieza con la gente que tiene más de 50 años. Y claro, como los que iban a la presentación del libro de Chusa, todos los que van tenemos más de 50 años. Entonces, yo sí que creo que nuestra cultura debería empezar a poner en valor lo que otras culturas, por ejemplo las asiáticas, sí que valoran más, y que nosotros nos deberíamos de atrever a utilizar las palabras correctas y a olvidarnos de nuestros prejuicios, que yo, por ejemplo, creo que es una de las cosas por las que se tiene más problema a partir de 50 a 55 años para contratar personas. Quería ir a eso precisamente, es decir, porque ya que hemos hecho esta pequeña introducción sobre cuándo nos consideramos o cuándo debemos de considerar o qué entendemos por una persona mayor, el primer problema el que nos encontramos en términos de edadismo, ¿vale? Es precisamente en el área, en el mercado de trabajo, en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos una cultura en la que tener menos de 40 parece que es lo que prima para que te contraten, por encima muchas veces de la experiencia o de la sabiduría que otorga el hecho de tener más edad, ¿no? Sí. Realmente a todo el mundo que cumple 50 lo primero que te dices, yo voy a procurar no decir la edad que tengo, porque como ahora en los currículums ya desde hace muchos años se puede no poner la edad, aunque es verdad que esto es fácil adivinarlo, porque si tú pones en qué año terminas tu universidad, pues más o menos, ¿no? Sí. Sacas la edad de las personas. Pero es cierto que se está yendo a currículums cada vez más ciegos, sin edad, sin lugar de domicilio, para que también no haya ese prejuicio otra vez que tenemos, que también es importante. Pero con todo y con eso yo creo que deberíamos de trabajar en muchas veces preguntarnos qué edad tenemos nosotros. Yo en toda mi etapa como Executive Search he tenido que hacer, no muchas, pero algunas veces la pregunta a un consejero delegado que estaba eligiendo una persona muy senior para su equipo, pero ¿qué edad tienes tú? Y estás estupendo, Y ha sido siempre al género masculino, que se lo he dicho, ¿no? Diciendo, oye, no me digas que porque tenga 50, cuando tú estás en esa edad, y entonces te miran, se ríen, y como todos somos muy educados, pues entonces seguimos, pero es a veces muy complicado.
Sí, es cierto y es una pena. En lo que a mí, por la cuenta que me trae la empresa que estamos, no discriminas por edad, obviamente, y hay igualdad de oportunidades, pero es cierto que no se valora la experiencia que tiene la gente en muchos ámbitos. Y además hay perjuicios, sobre todo además con el uso de las tecnologías. No sé si lo habéis notado. O sea, hay gente que da por sentado que si tienes 50 o más... Ya no sabes utilizar no sabes utilizar sí. medios informáticos. Y eso no es verdad. O sea, yo conozco gente que tiene 30 que le doy yo 15 vueltas. O sea, digo yo, o cualquiera. Sí. Entonces, que eso va mucho también con la curiosidad que tiene la persona, la formación que tiene, en qué ha trabajado, cómo se ha movido, etcétera. Y ese tipo de perjuicios yo creo que paran mucho a efectos de trabajo, ¿no? De, para usar un programa, pues a ver, o para usar no sé qué. Y no es cierto, y es verdad que hay que trabajarlo mucho, porque hay ese tipo de perjuicio, ya no con la edad, sino con las habilidades que creen que tienes por la edad que tienes. Y de hecho yo creo que una de las cosas que te mantiene joven de espíritu es esa curiosidad y ese querer aprender siempre de nuevo. Que como bien decíais, la gente joven a veces es al revés. Ayer leí una cosa que me llegó a asustar de un profesor de Stanford que estaba hablando con un alumno, o sea, un tío joven de 20 y pico, y que todo el rato el alumno como que se paraba a pensar y como que no le salía la palabra. Y al rato le explicó al profesor, es que yo uso ChatGPT para todo, entonces cuando estoy hablando me cuesta pensar. Yo pensé, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, ese extremo que no a las personas mayores no parece que vaya a pasar, pues eso le ha pasado, o sea, que puede pasar a una persona joven, con lo cual esas ganas de aprender y de pensar más y de estar muy despierto, yo creo que es una de las claves que puede cambiarlo todo, ¿no? De decir, aquí estoy aprendiendo siempre tecnología y lo que sea. Yo ahí lo que reflexionaría es sobre cuando hablamos de que culturalmente nuestra sociedad no da el mismo valor a un joven que a una persona mayor, pues ahí lo que me plantearía es por qué ocurre eso, ¿no? Entonces, hace poco en una de mis presentaciones hice una intervención muy interesante, un antiguo empleado de una gran empresa española que explicaba el motivo por el que esa gran empresa y muchas otras están echando a personas de más de 52, que más o menos es la edad que a mí me parece una aberración en la que despiden, ¿no? Hacen prejubilaciones. El motivo parece ser que es que cuando cotizas o quieres cotizar en mercados financieros internacionales, entre los criterios que utilizan aquellos que valoran a las empresas están la cantidad de personas mayores, vamos a llamarlo mayores, que tienes en la dirección y la edad media de la plantilla. Entonces, si resulta que ese es un criterio que se tiene en cuenta, pues claro, aquellos que tienen esa ambición de llegar a esos mercados internacionales y tener una buena cotización, van a aplicar esas políticas, sobre todo cuando sus CEOs, parte de su gran bonus va a depender de cómo se valora la acción en esas bolsas, ¿no? Entonces, esto para mí, fíjate, es una medida que igual que se ha luchado pues para que las mujeres formemos parte de los consejos, quizá podríamos plantearnos si eso no, porque esa es la raíz, fíjate, de una de las razones principales. Luego hay otras que puede ser que tengan que ver con prejuicios, pero a lo mejor también con, en alguna forma, realidades, ¿no? En un estudio que se hizo a directores de recursos humanos sobre las razones por las cuales no contrataban personas mayores o preferían no contratar personas mayores, estaban dos. Una, que les parecía que les costaba más adaptarse a un equipo, ¿no? Y entonces ahí habría que reflexionar, porque sí que es verdad que conforme nos hacemos mayores, ¿no?, nos cuesta más cambiar los hábitos, es natural, porque tiene que ver un poco con energía, o sea, es hasta fisiológico, ¿no? Entonces ahí eso depende mucho de nosotros también, ¿no? El tener esa capacidad, como hablabais antes, de curiosidad, pues además de esa capacidad de adaptarse al cambio, a lo nuevo, ¿no? El no volvernos comodones y vagotes, de cuando nos hacemos mayores, por razones fisiológicas lo hacemos. Y segundo, el tema formativo, ¿no? Habéis hablado del tema digital, pero no solo el tema digital, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, cuando miras la formación que actualmente ofrece la universidad para mayores, la Universidad del Mayor, a mí me parece pues un poco indicativo y creo que lleva otra vez a esto, ¿no?, al edadismo, que prácticamente toda la oferta formativa tenga que ver con humanidades, que es maravilloso. Yo, de hecho, aspiro a dedicar más tiempo a ver museos y leer libros en el futuro que lo que he hecho en mi vida pasada como directiva. Pero la realidad es que
quizá no se está pensando, como va a pasar, porque está ya anunciado en estudios, que un gran porcentaje de población mayor va a necesitar trabajar por razones económicas. Entonces, si no estamos preparados y formados en lo que hace falta, y no es solo tecnología, son otras muchas cosas, pues es verdad que nosotros no seremos fuerza útil y, por tanto, el edadismo horriblemente tendrá una cierta justificación. Pero fíjate, discrepo un poco de tu punto de vista, si me permites. Pues yo creo que bueno, las empresas multinacionales se las valora, las que están cotizadas sobre todo por criterios de responsabilidad social corporativa cada vez más estrictos. Y tienes que publicar las franjas de edad de la gente que tienes. Yo creo que ahora está tendiendo precisamente a esa no discriminación, igual que tienes que publicar las cotizadas, cuántos hombres tienes, cuántas mujeres hay en la compañía y por franja de edad. O sea que eso, yo creo que la tendencia va hacia otro lado, ¿no? Y es verdad que luego depende todo. Aquí estamos acotando un poco que es un perjuicio. Yo creo que hay mucha gente mayor muy curiosa que se forma muchísimo en muchas cosas y hay gente joven que es muy cómoda y quiere hacer el mínimo esfuerzo. Sí, bueno, claro. O sea, como en todas partes, ¿no? O sea, el clasificarnos ya de entrada en los mayores nos acomodamos o somos menos flexibles, depende. Yo he visto de todo en mi experiencia, ¿no? Yo es que creo que por una parte está el que contrata, que tiene unos prejuicios, ¿no? Y que los podemos tener todos, y luego están los problemas de esa gente mayor, que por una parte hay gente que no se actualiza, y eso está claro que hay un porcentaje alto, pero luego también hay un problema que el trabajo no va a ser igual que el trabajo que tenías antes. O sea, no vas a llegar a las 8 y te vas a ir a las 6, sino que a lo mejor tienes que trabajar por proyectos, tienes que saber ser autónomo, tienes que compatibilizar cómo te pagan, ser creativo, inventarte cosas. Entonces, eso también pues te resulta difícil y hay gente que no lo sabe hacer, no lo entiende, no tal. Entonces, eso ya dificulta más, ¿no? Y ahí empezamos a crear la bola. Y luego hay que saber cómo haces eso, cómo das ese paso, si hay asociaciones de seniors en los que puedes tú colaborar, si tú tienes tu red de contactos. Y yo, como headhunter, siempre le digo a la gente con 30 años, le decía, oye, que tienes que empezar a preparar tu red de contactos ahora que te va bien. Cuando te va bien, invita, explica. Claro. No cuando te va mal y me llamas a mí y me dices, es que ahora necesito. No, ahora yo te voy a ayudar si puedo, pero tiene que empezar por uno mismo, a trabajar en su carrera. He dicho desde los 30, que también, pero desde luego desde los 40. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ana. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y es verdad que una vez más depende de la actitud propia. Yo quería tocar otro tema que me parece que tiene otro aspecto de esto del edadismo, que se lo comentaba a Asun antes, que me tocó moderar una mesa redonda en la conferencia de IWF, que como estamos con ese nombre, en Hong Kong, y era justo sobre este tema. Y me interesó muchísimo lo que contaba la gente. Bueno, había obviamente gente de Asia. Una señora tiene todo un negocio montado para que la gente mayor se sienta activa. O sea, dicen, es que los protegemos demasiado y a veces no hay que ayudarles tanto, hay que animarles a que hagan cosas. Tenía toda la razón. Y luego una experta americana que ha estudiado distintas sociedades y decía que era muy impresionante el sentido de comunidad que tienen en África. Lo llamaba Ubuntu o algo así, creo que es esa palabra. Y decía que es que el respeto por los mayores empieza en la propia comunidad y en la propia familia. Y que es verdad que en las sociedades occidentales no solo protegemos a la persona al 100%. Un montón de gente, sobre todo en América, los mete en residencias. Pero claro, y se quedan como fuera de la sociedad. Y ahí todo eso que acabamos de decir es que no tiene ni lugar, ¿no? O sea, que hay toda una labor que hacer de que la gente mayor es parte de nuestra comunidad y que su experiencia es valiosísima en todos los sentidos. Y es lo que creo que se nos escapa todavía hoy. Por alusión, ¿eh? Lo de meter en residencias, dado que soy del sector. Tengo que lanzar un mensaje en favor de... Es cierto que en algunos países, y seguramente en Estados Unidos, que no conozco suficiente, sea así,
donde las familias están muy disgregadas, hay muchísima distancia, etcétera, pues igual la gente les meten. Yo hoy veía encuestas de nuestros residentes y familias, el 80% de las familias visita al menos una vez a la semana. ¿Vale? Y entonces son centros abiertos y la gente entra, sale, se favorece el vínculo con la sociedad, pero hay gente que es donde mejor atendida está por distintas circunstancias, ¿no? Pero es verdad que en África sí que es el sentido de comunidad, y en Asia, fíjate, yo creo, y sin conocer mucho, que hay mucho respeto a los mayores. Sin embargo, un gran problema, pero no solo los mayores, en Japón, por ejemplo, es la soledad de los mayores a un extremo tremendo. De hecho, hay una tasa de suicidios de personas mayores en Asia, en Japón, porque se sienten que no son útiles, ¿no? De alguna manera. Entonces, y luego que es una de las sociedades más envejecidas que hay, y es un problema para todos. O sea, vamos a una sociedad que, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2050, creo, más de 2.000 millones, o sea, la cuarta parte de la población mundial va a tener más de 60 años. Entonces, es que es un problema de soledad, de cuidado, de seguro. O sea, es un problema enorme, y no parece que estemos, ¿no? Porque nuestros queridos políticos solo piensan a corto plazo, pensando en nada de esto, cuando es algo obvio que se nos viene encima. Sí, en el año 40 el 27% de la población española tendrá más de 65 años. Es que este es el gran, por eso es un gran reto, ¿no? El entender qué es lo que va a pasar, y probablemente el tema, entonces, ya que lo has sacado, el asunto de la bueno, al final del cuidado, ¿no? De la dependencia, no me sale la palabra, es uno de los elementos esenciales, pero ya nos vamos a personas que quizás ya superan, digamos... Es la cuarta o la quinta edad. ¿No? Sí. La edad media que nosotros tenemos es como de 87 años. Claro. Pero el problema es que nuestra esperanza de vida... Se alarga más. Claro, se va alargando cada vez más. Sí. Y yo ayer estaba... Tú me decías lo de tu madre, que había fallecido... Mi abuela. Tu abuela, perdón, había fallecido con 103 años. Ayer estaba con una amiga que hace poco se ha muerto su marido, pero estaba con el padre con su suegro, que tiene 90 y pico, y está estupendo. O sea, entonces... Tenemos varios centenarios. Claro, y claro, el problema es que una esperanza de vida tan larga, esto requiere recursos. Muchos recursos, y ya estamos viendo, bueno, y ya no solo en residencias, faltan muchísimas plazas en residencias, faltan muchísimas plazas en residencias a día de hoy, pero no solo en residencias, o sea, centros de día, en todo. Y no sé, cuando los baby boomers lleguemos a esa fase de que podrá ser en residencias o en domicilio o como sea, ¿cómo se va a financiar todo eso? Porque a día de hoy la gente financia mucho con su vivienda. O sea, primero que las familias tienen varios hijos que colaboran, más la pensión, o el piso se alquila o se vende o tal, pero en 30 años mucha gente ahora no puede comprar casa, no tendrá casa, tenemos menos hijos, ¿no? Ahora la gente tiene uno o dos o ninguno. Y yo creo que la administración no está preparada. En países como Alemania, por ejemplo, tiene una especie de pacto de Estado de cómo se financia la dependencia. Sí. Y es un sistema totalmente diferente y no cambia cada vez que cambia el gobierno. Y aquí además tenemos X comunidades autónomas, cada una con sus sistemas, sus normativas, pero lo que falta es financiación. Y luego un problema importante para todos, yo creo, es la falta de mano de obra, que pasa también en el sector sanitario, o sea, médicos, enfermeras, psicólogos. Sí, gente especializada. Y personal de base. No se encuentra personal de base. Es muy complicado. Cubrir plazas en verano en vacaciones es complicadísimo, por ejemplo, que antes no pasaba. Chusa. ¿Qué te voy a decir? O sea, como ha dicho Asun, ahora estamos mal ya. O sea, la ley de dependencia ahora mismo no la está financiando quien la debería financiar, el Estado, sino en gran parte comunidades autónomas y ayuntamientos como pueden, porque tienen al ciudadano enfrente y no pueden no mirarle a la cara y ayudarle, ¿no? Pero cuando nosotros lleguemos, los 14,5 millones, que ya estamos empezando, o sea, estamos ya, los primeros ya empiezan a ser mayores, ¿no? Y dentro de 15 años, pues ya
ya vamos a ser muchos de nosotros dependientes. Más o menos, para que te hagas una idea, hasta los 70 años, pues está estudiado, esto es científico, no son estimaciones mías, hasta los 70 más o menos de salud, pues ahí tiramos todos más o menos. Pero a partir de los 70, casi todos ya entramos y salimos del hospital por una de 5 tipologías de enfermedades: cancerígenas, inmunológicas, articulares, mentales, y ahora la última no me acuerdo, y ya empezamos a salir y a entrar. Gracias a Dios, hoy la medicina está tan desarrollada que salimos y entramos. Y a partir de esa edad, de los 80, ya casi todos comenzamos a cronificar, a tener enfermedades que exigen un cuidado mayor. Dependemos en una, más o todas nuestras tareas cotidianas de personas que nos ayuden, ¿no? Ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Como decía Asun, un nivel de divorcios enorme, los baby boomers, muchos divorciados, como digo yo, la madre en Alcorcón y el padre en Alpedrete, muchos hijos emigrados porque no pudieron encontrar aquí el futuro que esperaban y casados con extranjeros que quizá no vuelvan nunca, una unidad familiar, cada vez somos más individualistas, o sea, el número de personas que viven solas cada vez es mayor y seguirá siéndolo, no va a ir a menos. Ya esa unidad familiar que apoyaba tal está muy lejos de cómo, y sobre todo cuando nosotros lleguemos ya, no sé. Y lo que decía Asun, falta de inversión en residencias. O sea, hoy hay 450.000 plazas, corrígeme si me equivoco, en España, y he hablado de 14 millones y medio de baby boomers. Y ella nos lo dirá, lo que está invirtiendo en el sector, pero de lo que yo sé es poco, porque es un sector hiperregulado, complejo. La pandemia le dio bien y no sé si alguien se quiere meter en él. Desde luego potencial tiene. Pero además hay otra cosa, y es que en el imaginario colectivo, toda la gente, cuando tú preguntas a personas de 70 y 80, ¿tú dónde quieres vivir? No, yo me voy a quedar en mi casa. Esto lo dice todo el mundo. Pero ¿cómo te vas a quedar? O sea, te puedes quedar en tu casa, hija de Dios, si te cuida tu vecino. Y entonces yo lo que creo es que tenemos que empezar a ser muy creativos, porque está claro que la forma como hoy atendemos al mayor, nosotros no la vamos a atender. Entonces, empecemos a pensar cómo vamos a hacerlo. ¿Viviremos juntos? Yo pienso que vamos a vivir en casas grandes, varios. Me parece una modalidad muy buena. No hablo de cohousing, que ojalá haya muchos cohousings. Creo más bien en que Sara, ella y yo nos juntemos y compartamos un piso y entre todas contratemos a ese ayudante o cuidador, que va a haber muy pocos, ¿no? Por dar ideas, ¿no? Y dejo hablar para no... No, ese es el reto, el saber cómo será. Sara y Ana, que no habéis comentado nada sobre esto. No, a mí me encanta esa idea y además yo creo que vamos a eso, y como bien dice Chusa, que no hay que esperar a que nadie te lo financie. O sea, hay que empezar a pensar cómo quiero vivir yo lo que se llama la década marginal, ¿no? Que entiendo que es más o menos la última de tu vida. Y eso, como bien decimos, hay que hacerlo cuando uno está bien, ¿no? Y a mí me gustan esas, ya empiezan a haber, ¿no? En Escandinavia y en Estados Unidos, sistemas distintos por los que la gente vive más o menos junta y tiene una serie de servicios y funciona. Entonces, ¿por qué no va a funcionar aquí también? Pues yo creo que sí. En un sitio bueno que donde se pueda convivir, me parece una idea genial. Y desde luego vamos a tener que hacer cosas así, porque lo que está claro es que no va a venir nadie a ayudarnos. Eso se ve venir claramente, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos un reto importante delante, pero también muy bonito, ¿no? Y muy para mi gusto, muy inspirador. O sea que, por ello. Sara duda, sí, dice. Sí, es muy inspirador. Yo, la verdad es que, ya que estamos hablando, y creo que coincidimos todas, pero yo que he leído el libro de Chusa, sí. Y que lo recomiendo absolutamente, porque hace reflexiones y luego es una guía. O sea, hay que tenerlo después ya para cuando nos llegue. Pero he descubierto una cosa que me ha parecido bonita, que son las zonas azules del mundo, que los expertos de este tema han calificado algunas en algunos sitios. Una en la isla de Cerdeña, es decir, la isla de Cerdeña tiene un clima estupendo, la gente en general vive bien, come bien, es decir, hay que tener una dieta equilibrada de forma natural, nada de que tengas que hacer algo especial para tenerla. Bueno, se cuida, pero dentro de la isla de Cerdeña y también en otros sitios, California, Okinawa, pero pocos en el mundo, encontró que había una zona con unos pueblos donde la gente vivía
bastantes años más que en el resto de la isla, lo cual la diferencia era ¿y por qué? Bueno, pues es porque había realmente comunidades donde se apoyaban mucho los unos a los otros y la sociabilidad esta de la que estamos hablando, o entre 4 amigas, pero era entre todos los de los pueblos, se sales y sabes dónde está tu peluquero, que te pregunta si te vas a cortar el pelo, el frutero que tiene una fruta que te gusta, y toda realmente este entramado hace que haya zonas muy concretas en el mundo que se llaman así, las zonas azules, y que defienden clarísimamente que puede llegarse a tener 20 años más de lo que tienen los de alrededor. Entonces, a mí eso sí que me parece un punto importante, que defendamos toda la parte social de lo que significa cumplir años. Porque, ¿qué pasa cuando llegas a esa edad y tú quieres seguir estando en activo? Y activo no es solamente en socializar, sino trabajar. Y hay gente con 80 años que dice, no, si yo estoy estupendamente, ¿yo por qué me tengo que jubilar ya? Los que son empresarios de su propia empresa, esos son los por que ejemplo, les cuesta mucho dejarlo y además aportan. Si son inteligentes, dan un paso atrás y dejan que otras personas tengan la parte ejecutiva. Luego hay una figura, aunque ya 80 te ha sido muy arriba, yo creo, pero pues yo conozco alguno, el interim management, que es una figura cada vez más... Nosotros teníamos una parte de interim management importante y cada vez se va entendiendo más en España. Y yo creo que luego, aparte de trabajar, hay ideas. Yo he descubierto que uno, cuando le gusta el arte, por ejemplo, se puede hacer guía de museos. Entonces te haces un curso de guía, dan una lista de museos que te pueden gustar y tú dices cuántos días a la semana puedes ir, y entonces realmente tienes una vida en la que colaboras, porque también faltan guías de museos y tú puedes contratar una visita privada por un precio hiper razonable con un guía que es un senior que te lo enseña encantadísimo, y eso se puede hacer. O sea que hay muchas más ideas de las que uno piensa. Es verdad que hay profesiones, como él dice, por ejemplo, médicos. Faltan médicos en España. Si el médico está bien, ¿por qué no puede seguir trabajando más allá de los 65 años o de los que sea? O profesores, ¿no? Claro. Pues hay trabajos intelectuales. Es verdad que si eres un albañil y tienes 70 años, pues que el cuerpo no te da, ¿no? O repartidor de globo. Pues obviamente no me imagino un repartidor de globo con 80 años dándole a la bicicleta, ¿no? Vale, pero hay otro tipo de trabajos que sí, trabajos más intelectuales que son perfectamente factibles, ¿no? Efectivamente, si lo piensas, de hecho en Estados Unidos no hay una ley de jubilación a los 60 y los que esté ahora, porque va cambiando. Y en el fondo a mí me parece muy bien. O sea, te jubilas si quieres, pero no tienes por qué, ¿no? Porque si no, efectivamente, además para mucha gente, si no se ha preparado, que es lo que decíamos, le da un bajón tremendo, ¿no? De estar todo el día trabajando. Entonces, es una pena que no haya una vía intermedia, ¿no? En la que puedas seguir, a lo mejor menos horas o como asesor. O sea, todo eso hay que ir creándolo, porque si no, efectivamente te pilla un poco el vacío, ¿no? Y tampoco muy sano no es. ¿Y cómo debemos prepararnos, Chusa? Esto es muy largo, ya. Vale, pero intentemos... Bueno, a ver, no lo hemos dicho en ningún momento, pero realmente, ¿a qué edad empezamos a envejecer? Ya. A los 30, ¿eh? Científicamente las células comienzan a recortarse o a cortarse los telómeros a los 30 años. Salvo que hagas deporte. Yo, por lo que sé, a partir de los 30. ¿Sí? Deporte, bueno, claro, hay unos hábitos y por eso prepararse solo para la jubilación, ¿o quieres decir prepararse para el envejecimiento? Para el envejecimiento. Pues para el envejecimiento hay que prepararse desde que naces, en el fondo. Como tú lo estabas diciendo, hábitos saludables, ¿no? Dormir bien, comer bien, actitud positiva, tener proyectos, cuidarse la salud, es decir, medirse los indicadores, que ya se ha demostrado, hay una serie de indicadores que ya te están dando alertas claras de que no vas bien por el camino que vas, ¿no? Colesterol, diabetes, azúcar, etcétera. Entonces, todo eso hay que hacerlo desde que eres joven, ¿no? Porque coger hábitos buenos es muy complicado. Si esperas mucho, pues claro, el que fuma, pues mal. El que deja de fumar a los 40, mejor. Y el que lo deja a los 20, pues mejor todavía. El que nunca ha fumado, pues mejor todavía, ¿no? Respecto a la jubilación, que es un tema, es curioso. Hay gente que lo pasa muy mal, pero hay gente que está soñando con su segunda mitad, ¿no? Que así lo están llamando. Ahora en Estados Unidos está muy de moda hablar de the second half,
lo llaman, ¿no? La segunda mitad, ¿no? Y bueno, pues es un tema, yo creo, mucho de planificar tu vida. Es decir, no nos planteamos, y esto en Estados Unidos, en Stanford, el curso que más se vende es un curso que se llama Design Your Life, diseña tu vida. No sé si lo sabíais. Ese curso consiste en eso, en ver tu vida como algo sobre lo que tú tienes mucho que decir, que es así. Entonces, la pregunta que yo me haría, es una pregunta retórica, es ¿planificamos nuestra vida o dejamos que nuestra vida pase y sea lo que nos va viniendo, ¿no? Yo creo que si todos comenzamos desde jóvenes a pensar en cómo queremos que sea nuestra vejez, que a propósito es un proceso, y es un proceso largo, que como he dicho empieza a los 30, en lugar de pensar en que un día me jubilo y ya soy mayor, eso no es así. Tú desde los 30 estás envejeciendo, es decir, tú ya empiezas a ser mayor a los 30. Ya. Entonces no veas a ese como mayor porque tú ya eres más mayor que uno de 20. Sí, claro. Todo cambiaría. Entonces pensemos en esto como un proceso, planifiquemos, y para planificar pues lo que hay que pensar en qué es importante para llegar bien a mayor. Y ya hemos dicho algunas de las cosas, ¿no? Ahí en el libro sugiero 9 pilares. Pueden ser 9, pueden ser 7, me da igual. Pero las finanzas son importantes, lo legal es importante, la tecnología es importante, tus hábitos de salud, tu ocio, tu sociabilidad, tu capacidad de tener amigos, tu actitud, todo eso es importante. Voy a hacer una pequeña pausa y os doy la palabra, que Asun estaba con ganas de intervenir. Un segundo. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. A ver, Asun, que te he dejado ahí, querías decir algo. No, que decía que un reto de los que dice Chusa, y no sé si estamos preparados, es para envejecer saludablemente. Como ella dice que es la prevención, pero que eso no depende solo porque estamos pensando a lo mejor en un tipo de gente que se puede ir a hacer un chequeo a un médico privado una vez al año o se va al gimnasio, no sé qué, pero hay muchísima gente que depende de la sanidad pública y que no le hacen un chequeo ni una analítica hasta que tiene 70 años casi. Entonces, todo eso es un reto de cómo vamos a prevenir la dependencia, ¿no? Que el envejecimiento sea más saludable. Y a día de hoy nadie se está ocupando de cómo vamos a atender a toda esta gente, ¿no? O esos hábitos, cómo crearlos, etcétera, etcétera. O sea, la gente ya va al médico cuando está mal y cuando le dan cita. Es que fíjate ahí, por ejemplo, en Israel y en Singapur ya hay unidades de longevidad que en realidad son, la mayor parte de lo que hacen es prevención. Y claro, eso en la sanidad pública, en hospitales públicos, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un cambio también en la medicina, porque tenemos la alternativa de curar al enfermo crónico o la alternativa quizá de evitar que el enfermo se cronifique, no sé cómo decirte. Entonces, ¿dónde metemos el dinero? Y al final, pues este es un tema que sí que yo creo que es un debate que hay que traerlo a... Fíjate, en algunos países, en Austria, si no me equivoco, es uno de ellos, le prescriben a la gente, pagado por la Seguridad Social, que se vayan a balnearios o a spas o a hacer ejercicio. Te prescribe el médico que te vayas al sitio tal a hacer ejercicio. Pero Austria nos parece un país como desarrollado y tal. En Italia lo llevan haciendo 30 o 40 años. Es que eso es maravilloso. En el servicio italiano. Pero que el ejercicio es medicina,
es algo que aquí, yo en este programa peleo semanalmente, y además que terminamos así, siempre diciendo ejercicios, medicina, pues sobre todo de cara a eso, porque de cara al envejecimiento el ejercicio es fundamental, sí, ¿no? Para evitar luego, claro, el moverte, la movilidad es algo absolutamente necesario, sí, ¿no? Para luego tener un envejecimiento, sí, mucho mejor, más saludable y que luego evidentemente a cada uno le puede pasar algo, que esto ya lo sabemos, sí, ¿no? Sí. Pues de ahí, los imponderables están ahí, no, sí, los podemos evitar, ¿no? Pero la medida en la que uno se cuide, tu manera de pasar tu vida en la vejez es mucho mejor, ¿no? Sí. Sí. Pero fíjate que hay una compañera nuestra, Paloma Alonso, que es médico, contaba una iniciativa de enorme éxito en Extremadura, no recuerdo la ciudad exacta, pero era en Extremadura, de enorme éxito y que había hecho bajar las enfermedades en personas mayores. Era simplemente una quedada de mayores para ir a andar todos los días. Fíjate. Entonces, eso es una actividad que no tiene coste, que para un ayuntamiento sería facilísimo de organizar. Imagínate a las 12 en la plaza y ya está, y se llama así. Y a las 12 en la plaza y comunico conmigo, oye, igual que nos mandan la alerta de la nieve, que nos manden a las 12 en la plaza. Entonces, hay tantas cosas baratísimas y gratis que se podían hacer para cambiar el hábito y lograr que nuestros ciudadanos, pues por ejemplo, el Parque del Retiro poner ahí un profesor de yoga y que vayan allí 100 personas o hacer tai chi o hacer todos estos ejercicios que está probadísimo, que favorecen la elasticidad, la salud mental, etcétera, es que no cuesta nada. Y que en otras culturas se hace. Sí, claro. Y socializas, porque hay mucha gente que vive sola. O sea, si se va a las 12 en la plaza, se ve con 10 más, y andas y charlas. Y... ¿Cuánta gente tiene perro solo para eso? O sea, la manera de socializar es sacar al perro y entonces te encuentras con el vecino que también tiene el mismo problema y qué le pasa y tal. Y esto es clarísimo. Así que... socializar. Oye, antes me he quedado con ganas, sobre todo, Sara, de preguntarte una cosa, porque cuando hemos hablado, volviendo un poquito al principio, al mercado laboral y todo esto, ser mayor y ser mujer es un hándicap. Eso ya es para nota. Eso es para nota, ¿verdad? Sí, ser mayor y ser mujer. Aunque es verdad que ahora, con todos estos temas de diversidad, y yo creo que aquí la ley de igualdad ha ayudado a que las mujeres realmente se tengan que tener un número de mujeres, que se esté preguntando por ese tema, que haya muchas empresas que al haber sido impuesta esta ley se han preguntado ellas mismas qué es lo que estaban haciendo. Algunas lo sabían, pero otras muchas realmente se han sorprendido. Entonces yo creo que se está mejorando en el tema femenino, pero desde luego unir la edad con ser mujer ha sido durante muchísimos años una dificultad enorme. ¿Qué riesgos tiene hacerse mayor? Es decir, hacerse viejo es una palabra que me cuesta mucho decir. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué nos puede pasar, no? Aparte, ya no solo hablo del mercado laboral, sino ¿a qué tenemos que hacer frente? ¿Cómo tenemos que afrontar nosotros esa etapa de nuestra vida? Chusa, venga. Hombre, un riesgo muy importante es el financiero, ¿no? Que, bueno, dices, tener dinero no importa, no te da felicidad, no, pero te da tranquilidad. Sí. Y cuando eres mayor, gastas menos, a lo mejor en unas cosas, pero a lo mejor gastas más en medicamentos, en atención médica, en visitas a los hospitales. Entonces, el dinero es clave para llegar bien y disfrutar de más tranquilidad durante tu vejez, ¿no? Hemos hablado mucho de temas que son muy importantes y que, fíjate, y esto no lo he dicho antes, que quería haberlo dicho, en los cuando el sector público afronta el envejecimiento, le da muchísima importancia a temas que yo llamo hard, ¿no? Los duros, el hardware y el software, pues esto es lo mismo, porque son los más obvios, ¿no? Lo más obvio es el lugar donde vive el mayor, o la salud, porque esto lo puedo tocar, ¿no? O las finanzas y los aspectos financieros, ¿no? La dependencia. Pero estábamos hablando de que la gente mayor, en estudios que han hecho,
es consciente de que ni va a tener buena salud, ni normalmente le da tanta importancia a la casa, puede vivir en un sitio pequeñito y con pocas cosas, casi no limpio y estoy más calentito, y el tema financiero ya se sabe que vas a tener menos dinero. Sin embargo, para las personas mayores es muy importante el sentirse reconocido, integrado y que le vengan a ver y tener amigos y sociabilidad. Y es mucho más difícil hacer políticas públicas respecto a estos temas soft, más emocionales, y ahí es donde yo creo que hay que hacer un gran cambio en los próximos años. Es mi modesta opinión. Uh-huh. Lo demás, pues, mira, el tema financiero, está claro que la vivienda para una generación como la nuestra, que tenemos vivienda, muchísimos de nosotros, el dato es me parece que entre un 80 y un 90, ahora no me acuerdo por ciento, uh-huh, tenemos casa en propiedad. Pues va a haber productos financieros, se desarrollarán cada vez más, ahora todavía no tiene mucho éxito, pero la hipoteca inversa, la venta de nueva propiedad, la vivienda inversa, o sea, va a haber productos, ¿no? Nos darán un poco más, un poco menos, pero habrá más competencia, creo yo, y eso va a pasar seguro en los próximos años. Y en otros temas, como decía, jurídicos, tal, nos pueden ayudar, los notarios nos impulsarán a hacer poderes preventivos, tal. Pero a mí me preocupa mucho esa otra parte, que es súper importante, que es la de que por fin el mayor, que vamos a ser casi todos, porque 1/3 de la población será mayor. Uh-huh. Juegue un rol, tenga un rol en el ámbito público, en la política, incluso en las empresas, donde uh-huh, hay ya una cuota de mujeres, quizá hay que hacer una cuota de mayores. O sea, doy ideas prácticas, ¿no?, de lo uh-huh, que creo que tendría que empezar a pasar. Quería decir una cosa, has hablado de las mujeres, yo quería hacer un par de matices, porque sí, el envejecimiento de la mujer es un reto mayor que el del hombre, por varios motivos. Uh-huh. Las pensiones. Uh-huh. Tenemos peores pensiones. Sí. Muchas mujeres no han trabajado o han trabajado poco y precariamente, ¿no? Segundo, la salud. Resulta que a nosotras nos diagnostican peor. No sé si lo sabíais, pero, por ejemplo, el diagnóstico del corazón está hecho para hombres y no para mujeres. A la mujer parece que cuando se le va a dar el ataque, lo que nos pasa es que nos encontramos con un malestar, pero no nos da el dolor de la izquierda en el brazo, tal. Entonces, en medicina y en farmacia se han usado mucho más hombres y se han hecho estudios para hombres. Ahí, de hecho, hay hasta una asociación ahora que se ha montado hace poco, ahora no recuerdo el nombre, pero luego me acordaré, justo para luchar, o vamos a decir, hacer que la medicina y el diagnóstico se vuelquen más en nosotras. Luego está un tema muy importante, la longevidad. Vivimos más, o sea, con menos dinero y más. Y solas muchas de nosotras. La mujer está más sola que el hombre. La mujer no se suele volver a casar, el hombre sí, ¿vale? Y luego el tema de la dependencia, ¿no? Como vivimos más, necesitamos dependencia, y nosotras encima somos las cuidadoras, que esa es otra. Muchas mujeres cuidan a sus mayores aparte de a sus hijos. Por tanto, para nosotras, y no sigo, pero hay más retos, claramente las mujeres nos tenemos que preocupar mucho más de cómo envejecer bien, porque muchas de nosotras vamos a tener graves problemas de mayores. Asuna sentía. No, es cierto, porque es verdad que eso del ataque al corazón, lo leí hace poco, y los síntomas no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, claro. No tienen nada que ver. Y es curioso, y hay personas que luego pues se quedan en el tema porque no han sabido identificar. Sí que es cierto lo que Chusa dice, o sea, en nuestras residencias yo diría que el 80% de nuestros residentes son mujeres. El 80%. Sí, porque es una muy alta, se vive más y son viudas en su mayoría. O sea, hay una diferencia en la esperanza de vida, ¿no?, de un par o 3 de años de hombres a mujeres. Entonces sí que es cierto que hay que pensarlo, sobre todo por el tema de las pensiones y por el tema de no haber trabajado, ¿no? Muchísimas mujeres. Que vuelve a haber una tendencia, yo creo también en gente más joven, en quedarse en el hogar, porque es difícil conciliar también lo que te cuesta pagar a una persona que igual se ocupe de tus hijos, no compensa con trabajar tú, ¿no?, en trabajos que no son tan cualificados, porque pues un mileurista, pues si tiene que contratar a alguien para que le cuide los niños, se le va a la mitad del sueldo y se quedan las mujeres en casa. Y mayoritariamente cuidando a mayores también, a familiares dependientes. Entonces, eso es un mayor reto. Sí.
Ana. Yo quería añadir una cosa. Sí. Mira, justo cuando has dicho mi nombre. Que vamos, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero luego hay una cosa, un matiz más, digamos, de dentro hacia afuera, de actitud, yo no sé cómo llamarlo, y el ejemplo es lo que le preguntaron a Clint Eastwood, ¿no? Cuando con 90 y pico años hizo la película, no esa última, sino la anterior, que se llamaba The Mule. Y entonces el que estaba haciendo la música de la película le preguntó, ¿pero tú cómo consigues estar produciendo y dirigiendo películas a esta edad? Y entonces, bueno, no sé si conocéis la anécdota, pero es que resume lo que quiero decir. Él dijo, porque yo no dejo que entre el hombre viejo en mí. Y entonces el cantante, que no me acuerdo cómo se llama, hizo la canción para la película y se llama Don't Let the Old Man In. O sea, no dejes que entre el hombre viejo en ti. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Que hay personas mayores que es como si se hubieran abandonado, o sea, como si hubieran perdido el amor por la vida. Y dices, Dios, qué pena, si es una fase fantástica de tu vida, pero obviamente no puedes rendirte, ¿no? Tienes que estar ahí y no dejar que entre el hombre viejo, como decía este señor. Con lo cual, todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, pero es verdad también que en las personas que tenemos cerca y nosotros mismos, que obviamente vamos a llegar a lo mismo, lo más importante yo creo que es eso, ¿no? El mantener esa actitud de dentro hacia afuera de dignidad propia, ¿no? Y de decir, yo no dejo que entre ese desánimo en mí, aunque vaya a tener una enfermedad que seguro que todos, ¿no? Que la probabilidad es alta, y aunque tenga que entrar y salir del hospital, pues eso, que esa especie de vejez triste no entre en mí, ¿no? Uh-huh. Claro, antes hablábamos de los recursos y para esto también hace falta recursos, que hace falta recursos todo desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Es decir, porque este abandono que tú dices muchas veces se produce porque nadie te ha acompañado en ese tiempo para decirte no, si la vida sigue, no pasa nada, ¿no? Hasta el último día, hay que vivirla, ¿no? Yo creo que es muy importante sentir que puedes aportar, ¿no? Claro. Que no eres un lastre, que no eres un lastre en ningún sentido. Es que ya no sirvo, que es una frase muy típica, sobre todo en los hombres, ¿no? Esa sensación de ya no sirvo, que es dura, pero sí sirves. Y fíjate que en España hay muchos abuelos ocupándose de los nietos, sí. Que es una forma de servir, que no pasa en otros países. Yo ya no trabajo, pero puedo ir a buscar a mis nietos al colegio, que mis hijos trabajan y tal. Y eso es algo que como sociedad, en España, yo viendo cómo funcionan en otros países, en nuestro sector, nos tiene que enorgullecer. O sea, aún el vínculo familiar, el estar pendiente de la familia, la gente mayor. O sea, mi madre con 95 años está pendiente de sus hijas, de sus nietos, y os pasará a todos, ¿no? De qué tal Pepe, cómo le ha ido el examen, qué tal no sé qué. Entonces, eso hace que la gente se sienta acompañada y que pueda seguir, ¿no? Pero no le pasa a todo el mundo y no pasa en todas las sociedades. Ahí, fíjate, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta, pero es que en el libro hay un capítulo que se llama Cómo afrontar con serenidad la enfermedad y la muerte. Y realmente también tenemos que pensar que lo único de lo que no hay ninguna duda es que nos vamos a morir. Eso es obvio. Y yo estoy pensando en mi padre. Mi padre, yo creo que su último año de vida era médico. Y como buen médico sabéis que en casa de herrero cuchillo de palo. Y nunca supimos si estaba o no enfermo. Es posible, él era un hombre bastante reservado, que estuviera enfermo y no nos lo dijera. Pero mi padre murió un día y nunca supimos ni por qué ni de qué. Él estaba metido en sí mismo en su último año. No tenía sus hobbies y sus hábitos estos de comer churros por la mañana, comprar el periódico, tal. Los fue perdiendo y se fue encerrando. Entonces ahí yo me hago una pregunta, ¿no? Decía, me parece que ha sido Ana, ¿no? Hasta el último momento. O sea, realmente es tan bueno que hasta el último minuto estés al pie del cañón y activo. Yo, personalmente, tengo dudas. Creo que las películas estas que a veces muestran a los indios de Norteamérica, no sé si estoy pensando qué película es una muy bonita que vi hace poco, que es un indio y es como que se muere y se convierte en un águila. No sé si... Bueno,
Creo que sé cuál dices, ¿no? Yo creo que hay una ceremonia. Esa ceremonia puede ser que dure meses y que tú realmente notes que tu cuerpo ya no te acompaña, que tus amigos ya no están, que realmente tienes poco que hacer aquí y que ha llegado tu momento de irte, ¿no? Entonces, creo que hay un tabú enorme sobre la muerte, sobre ese último periodo, a veces con enfermedad y a veces simplemente que se ha acabado tu tiempo aquí. Es difícil, creo, para nosotros que estamos aquí ahora mismo todavía, ¿no?, vivos, el pensar en esto, pero creo que quizá hay que tener ese derecho también a dejarse ir y estar tranquilo. Hacerlo, efectivamente. Chusa, Ana, Sara, Asun, gracias a las 4. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.